Hola chicos, ¿cómo están? Antes de comenzar con la clase de hoy, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste quién es Dios? O quizás, ¿cómo es Dios? Seguramente que sí, ¿verdad? Ahora yo te hago otra pregunta. Para conocer a una persona, ¿qué es lo primero que averiguás? El nombre, muy bien. Lo primero que tenemos que saber es cómo se llama esa nena o ese nene, ¿verdad? En mi caso, yo me llamo Mónica Patricia. Tengo dos nombres. Y la mayoría de las personas tienen dos nombres. Por ejemplo, está el caso de Patricio Alejandro, ¿sí? Lucas Ezequiel. También tenemos el caso, por ejemplo, de Milena Florencia. Y el caso de muchos chicos más que tienen dos nombres. Pero también está el caso de personas que tienen hasta tres nombres, ¿sí? Y también tenemos el caso de algunos que tienen un solo nombre, como por ejemplo Lucas Rodríguez. Él tiene un solo nombre y un apellido, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Lucas Rodríguez, estoy hablando solamente de Lucas Rodríguez. En el caso que yo hable de Lucas Ezequiel, ¿sí? Él tiene dos nombres, pero estoy hablando de la misma persona. Si yo digo Lucas, estoy hablando de Lucas Ezequiel, y si yo digo Lucas Ezequiel, estoy hablando de también Lucas Ezequiel, ¿sí? Por más que tenga dos o tres nombres, estoy hablando de la misma persona. Lo mismo pasa con Dios. Dios, para poder empezar a conocerlo, lo primero que tenemos que saber es los nombres de Dios. Y eso es lo que quiero hoy que aprendamos. ¿Sí? Los nombres de Dios. La Biblia dice, ¿sí?, que allí podemos encontrar varios nombres de Dios. Tiene muchos nombres. Cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a estudiarla y nos damos cuenta que hay muchos nombres de Dios, pero que siempre está hablando del mismo Dios único y verdadero que creemos nosotros. Tenemos, por ejemplo, el caso, ¿sí?, en el segundo capítulo de Génesis, capítulo 2, allí encontramos el primer nombre dado a Dios, ¿sí? Primero lo conocemos como Dios. Todo el capítulo 1 que habla de un Dios creador que creó el cielo, la tierra y todo lo que, las plantas, los animales, que te creó a vos, a mí, ¿sí? Todo eso habla de que fue Dios el creador, ¿sí? Pero en el capítulo 2 ya encontramos un nombre más de Dios, que es Jehová, ¿sí? Allí nombra a Dios como Jehová. Pero hay muchos otros nombres que vamos a ver, y yo hice una listita, ¿sí? Yo acá me anoté varios nombres. ¿Y sabes qué? Cada uno de esos nombres tiene un significado. Vos, cuando mami y papi te pusieron un nombre, te pusieron porque a ellos les gustaban ese nombre y además porque tiene un significado ese nombre que te han dado a vos, que me han dado a mí, ¿sí? Lo mismo pasa con Dios. Dios, con sus nombres, tiene un significado y eso vamos a ver en el día de hoy. Bueno, vamos a ver entonces los nombres de Dios. En primer lugar, la Biblia habla de Dios. Luego también habla de Jehová, que significa yo soy. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 4. También encontramos Adonai, que significa el Señor. También encontramos Elohim, que significa el Creador Todopoderoso. Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí podemos ver a este Dios Todopoderoso. También encontramos Emanuel, que significa Dios con nosotros. Encontramos también Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Encontramos Jehová Rafa, que significa el Señor sana. Jehová Shalom, que significa el Señor es paz. El Olam, el Dios eterno. El Roí,
que significa el Dios que me ve. Jehová Sama, que significa Dios está allí. Jehová Nisi, Dios es mi estandarte o bandera. También encontramos Abba, que significa Padre. Roí, el Señor es mi pastor. Él, que significa Dios fuerte. Y también encontramos el Shaddai, Dios todopoderoso. ¿Sí? Estos son algunos de los nombres dados a Dios. Hay mucho más. Luego nosotros te vamos a estar pasando, ¿sí?, una plaquita donde figuran algunos nombres para que vos los puedas tener y para que después los puedas aplicar en la actividad que vamos a hacer. Estos son entonces algunos de los nombres dados a Dios. Pero esto no queda solamente en los nombres dados a Dios. Para conocer a las personas, en primer lugar dijimos conocer el nombre y después tenemos que empezar, ¿sí?, a tratar con esa persona para poder conocer un poquito más acerca de cómo es esa persona. Y lo mismo vamos a hacer hoy con Dios. Bueno, vimos los nombres y ahora vamos a ver los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos? Los atributos son características propias de una persona o cosa. O sea, cómo es, ¿sí?, esa persona. Primero vimos, para conocer a una persona, tenemos que saber cómo se llama. Luego tenemos que empezar a ver cómo es esa persona, ¿verdad? ¿Qué características tiene? En este caso, ¿qué características tiene Dios? Y vamos a ver algunas de esas características, ¿verdad? Una de ellas es que Jehová, nuestro Dios, es omnipotente. ¿Qué significa ser omnipotente? Significa que Dios todo lo puede. Él es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Por eso Él es omnipotente, todo lo puede. Otra de las características es que Dios es omnisciente. Quiere decir que Él conoce todas las cosas. A Dios no podemos esconderle nada. Él conoce todo de vos, conoce todo de mí, ¿sí? No se le escapa nada a Dios. Dios conoce todas las cosas. Por eso es omnisciente. Otra de las características es que es omnipresente. ¿Qué significa? Que Jehová está presente en todos lados en el mismo momento. Dios está en este momento conmigo y está también con vos donde estás. Está con mami, con papi, con la familia, con la gente, ¿sí? En el mismo momento, en este instante, Dios está conmigo y está con vos ahí a tu lado. Por eso Él es omnipresente, puede estar en el mismo momento en todos lugares, ¿sí? También tenemos un Dios con otra característica, que es que Dios es eterno. ¿Qué significa? Que para Dios no hay tiempos, ¿sí? Dios es eterno. Él no tiene un principio. Él no tiene fin. Dios es eterno. Otra de las características es que Dios es inmutable. Significa que Dios no cambia. Como lo fue en el principio, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo. Otra de las características es que Dios es santo. ¿Qué significa? Que Dios no tiene pecado. Él es puro, Él es santo, ¿sí? Él no tiene pecados en su vida. Por eso Él no acepta el pecado, que ahora lo vamos a ver. También otra de las características de los atributos de Dios es que Dios es justo. ¿Qué significa? Que Él actúa con justicia, ¿sí? Él actúa con justicia para todos. Él es parejo para todos. No tiene preferidos, ¿sí? Él es justo conmigo
como también lo es con vos y con el resto de las personas. No hay preferidos para Dios. Para Dios todos somos iguales y Él juzga a cada uno según lo que hacemos. Y otra de las características que vamos a ver hoy es que Dios es amor, ¿sí? Él tiene ese afecto, ese sentimiento, ¿sí? Él desea todo lo bueno para nosotros porque Dios es amor. Entonces, esa es otra de las características, de los atributos dados a Dios. ¿Vamos a repetirlo? Mira, entonces es omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable, santo, justo y es amor. Esas son también algunas de las características llamadas atributos de Dios, ¿sí? Yo luego te voy a dejar una plaquita para que vos lo tengas y lo puedas recordar. Ahora vamos a ver algo más. Bueno, mira, ahora quiero que veamos 5 puntos importantes acerca de nuestro Dios. El primero es que tenemos un Dios que es personal. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Dios es único, ¿sí? Dios es real, Dios es verdadero, es personal, es tu Dios, es mi Dios, ¿sí? Él no quiere que tengamos otros dioses, por eso dice que Él es un Dios personal. En segundo punto, tenemos que Dios es espíritu, ¿sí? Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 4, versículo 24, que dice la palabra de Dios: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Él es espíritu, no tiene un cuerpo como tenés vos, como tengo yo, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo, Dios nos formó con un cuerpo, ¿sí? Y también puso dentro nuestro un espíritu, ¿sí? Pero con Dios es al revés. Él no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros. Él es espíritu, por eso a Dios no lo podemos ver, ¿sí? El tercer punto es que tenemos un Dios que es glorioso, ¿sí? Es tan grande Dios, es tan maravilloso, ¿sí? Que su gloria va más allá de todo lo que podamos ver, ¿sí? La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 33, 20, dice: porque no me verá hombre y vivirá. Dios está diciendo esa palabra, que no podemos verlo, porque si nosotros llegamos a ver a Dios, Él es tan glorioso, tan magnífico, que automáticamente vamos a morir, ¿sí? ¿Te acuerdas de Moisés? Bueno, Moisés quería ver a Dios y Moisés le pidió a Dios que él quería verlo. ¿Y qué hizo Dios? Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 18. Esa te la dejo de tarea para la semana. Después te voy a preguntar a ver si te acordás qué pasó con Moisés cuando quería ver a Dios. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué pasó con Moisés cuando quiso ver la gloria de Dios? Te lo dejo de tarea. Y otro punto es que Dios es santo, ¿sí? Dios no tiene pecado, ¿sí? Él es santo. No hay ningún pecado en Dios. Mirá, el Salmo 99, versículo 9 dice: Jehová nuestro Dios es santo. No hay pecados en Dios. Él es santo. Y por último, vemos que Dios es amor, ¿sí? Él nos ama de tal manera, ¿sí?, que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y luego Jesús resucitó. Pero esa historia la vamos a ver el próximo domingo. Quiero compartir con vos esto para que lo podamos poner en práctica en nuestra vida y conocer un poquito más acerca de Dios y quién es Dios. Ahora te voy a dejar con algunas actividades para que vos las puedas hacer. Te mando un beso grande, Dios te bendiga y seguimos ahora por medio del WhatsApp. Bendiciones.